¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Como siempre nos damos estos 30 minutos una vez por la semana para hablar de los grandes temas de la realidad económica del país, el contexto centroamericano y las repercusiones a nivel internacional. Hace algunos días teníamos la posibilidad de dialogar con distintos representantes de sectores económicos del país para conocer cuáles son los grandes retos que tiene Guatemala para este año 2014 dentro del contexto centroamericano y también en relación a los principales socios comerciales de nuestro país. En esta oportunidad y en este primer bloque vamos a conocer algunas de las impresiones más importantes de este sector que se vinculan, entre otras cosas, al desarrollo de una economía sostenible que permita una mejor calidad de vida a todos los guatemaltecos. También ellos tenían la oportunidad de hablar de la exposición que había hecho el analista internacional Isaac Cohen en nuestro país. Así arranca el primer bloque de Desafíos. Bueno, pues yo creo que en primer lugar el índice de crecimiento global 3.6 previsto para Guatemala, el hecho de que sea, digamos, superior al promedio latinoamericano, aunque no suficiente para atender todos los rezagos del país, de todas maneras es una buena noticia. Pero yo pienso que lo macro, obviamente la conferencia del doctor Cohen tenía que estar en ese nivel, nos explicó prácticamente las tendencias fundamentales de la economía global, pero para nosotros ir buscando el camino para poder insertarnos mejor en los mercados, para poder desarrollarnos más, yo pienso que hay que hacer un trabajo minucioso con relación, por ejemplo, a las tendencias globales que el doctor Cohen nos presentó. Desglosar, digamos, lo macro. Por ejemplo, él nos hablaba, la demanda de Estados Unidos decrece, eso ha tenido un impacto global. Pero yo creo que es también muy importante analizar en qué rubros decrece, en qué rubros se mantiene, en cuáles incluso se incrementa. Porque yo pienso que efectivamente una crisis, pues obviamente va a impactar mucho de que la gente no cambie el modelo de automóvil, pero no necesariamente que deje de comer. Entonces, desde el punto de vista de la economía guatemalteca, es algo que yo pienso de mucho. Por ejemplo, todo el rubro de nuevos cultivos de exportación que ha sido tan importante para nuestro país. Yo fui testigo de la presencia en Guatemala del mayor comprador de esos productos guatemaltecos en Estados Unidos, que dijo, si Guatemala pudiera exportar 10 veces más, solo mi empresa compra 10 veces más. Por consiguiente, aun cuando es un sector que evoluciona positivamente en las exportaciones, podría desarrollarse mucho más. Yo creo, para no extenderme mucho, que es un elemento crucial, que si uno hiciera, por ejemplo, una comparación, ¿cuál es realmente el elemento de mayor importancia que nos diferencia de Costa Rica? Sabemos que Costa Rica tiene una serie de características que no tenemos nosotros, entre otras un alto grado de estabilidad social y tal, pero yo creo que, al igual que como lo señaló el doctor Fukuyama, con relación a por qué la gran diferencia entre el desarrollo de Asia y el desarrollo de América Latina, y su conclusión fue por la calidad del Estado. Yo creo que es un tema que tenemos que analizar, no solo analizar, que tenemos que buscar y proponer la salida, porque no basta con señalar los déficits del Estado, sino que hay que encontrar la forma de salir adelante, porque a nuestro juicio, puedo hablar en plural, es, digamos, una rémora para un país de emprendedores que haya un Estado pobre y un Estado ineficiente. Otro dato interesante para que usted nos pueda hacer su análisis también, CEPAL acaba de calificar a Guatemala en el último lugar en recaudación fiscal y algunos consejos interesantes en relación a lo que se debería hacer. ¿Cómo analizamos esto que acaba de exponer el doctor Cohen? Y lo volvemos, por supuesto, dentro de la realidad guatemalteca con su comentario. Gracias. Bueno, en primer lugar, es de reconocer de que si vamos a crecer por encima del promedio latinoamericano, esa es una buena noticia. Sin embargo, obviamente para los niveles de pobreza y los niveles de marginación que tiene el país, no es suficiente. Se deben de buscar otras áreas para poder crecer más. Y si bien el sector exportador es una de estas, también se debe de fortalecer el consumo interno. Y fortalecer el consumo interno significa disminuir la pobreza. ¿Por qué razón Brasil, cuando se sintieron los efectos más graves de la crisis financiera internacional, crecía a tasas del 5, 6%, con niveles de desempleo muy bajos? Es porque tienen un consumo interno muy grande. Y
porque sacó a millones de personas de la miseria para llevarlas a la pobreza, donde ya pueden empezar a consumir algunos bienes. Y aquí algo muy importante, y es de que toda sociedad está compuesta por un pacto social. El rostro de ese pacto social es la política fiscal, porque allí expresamos cuánto vamos a pagar, cuánto le vamos a apostar a nuestro desarrollo y quién va a pagar qué. Pero como lo citaba el doctor Porras, la efectividad de la política fiscal tiene que funcionar, porque después de la aplicación de la política fiscal, en el caso de Guatemala, el índice de Gini permanece invariable. Un tema es entonces hablar de la efectividad de la política fiscal, que tiene como mayor reto la equidad. Que disfruten de los bienes públicos quienes en principio necesitan empezar a disfrutar de los bienes públicos. Pero la política pública no es caridad, es poder generar bienes públicos. Y la mejor finalidad de las políticas públicas es que sean universales. Eso no significa, eso significa que no precisamente haya un puesto de salud en Mentón, por ejemplo, donde estén vacunando niños, sino que también haya un puesto de salud aquí en las Américas. Las políticas públicas tienen que ser universales para que la ciudadanía tenga cohesión, para que el sistema democrático refuerce el sistema de mercado. Queremos generar un país próspero, un país donde todos los guatemaltecos logremos mejorar las condiciones de vida, y si no pensamos en ese desarrollo humano como parte integral y como la parte central de ese crecimiento, realmente no es sostenible el crecimiento. Y tal vez un poco en ese sentido, en los acuerdos que se hicieron en el ENADE con todos los partidos políticos, sí se le está dando seguimiento, pero es un gran reto todavía, porque no es un tema de este año, el próximo año, es cómo generamos políticas de Estado de largo plazo para que exista esa certeza. Porque creo que mucho en Guatemala podemos hablar, pues el electrocardiograma nos enseña cómo se comporta la economía, y cuando empezamos a ver que ya entra el año político y que estamos hablando de que ya se están hablando de las elecciones, todos los empresarios empiezan a hablar de, bueno, ¿será que invierto o no invierto? Porque no sé quién va a quedar, qué propuesta política traen, qué amenazas me traen a mí como empresario. Entonces eso es muy importante para que dentro del contexto del desarrollo humano se genere ese crecimiento en la economía que salpique, que beneficie a todos. Tenemos que tener esa visión de largo plazo, tanto del desarrollo humano como de las políticas de Estado que nos generen esa certeza como empresarios. Y tal vez un poco en relación a lo que se habla del crecimiento, que todos lo han mencionado, un crecimiento del 3.5% pues está relativamente bien con los promedios que estamos viendo, pero Guatemala tiene que crecer arriba del 6% realmente en los próximos 10 años para reducir la pobreza. Y parte del compromiso de las propuestas de NADE es cómo logramos reducir la pobreza al 35% a través de esa generación de empleo. Necesitamos generar de 100 a 150,000 empleos adicionales para que realmente se reduzca la pobreza y esos índices que estamos viendo de desigualdad cambien. ¿Cómo logramos generar esos empleos? Tenemos que pensar entonces en lo que son mejor educación, mejor nutrición, que realmente permiten que esa capacidad humana se potencie para lograr esos índices de crecimiento que estamos buscando. Municipalidades son un actor muy importante en el país que a lo largo de los últimos años no se ha fomentado ese potencial. Podríamos decir que los municipios podrían contribuir al crecimiento económico si, solo si el Estado le apuesta a una política pública que permita incluir a los municipios en el crecimiento económico local y como consecuencia llegar a un crecimiento económico nacional. Hemos visto cómo países han salido adelante a través de la descentralización. Para buena noticia del doctor Cohen, le quiero comentar que en el Infón ya estamos haciendo los análisis precisamente con personeros del BID y del Banco Mundial de cómo los municipios pueden hacerse cargo de emitir bonos precisamente para mejorar los servicios en la población, para mejorar los servicios en el municipio y empezar desde un ordenamiento territorial precisamente para que los municipios sean atractivos para la inversión. Pero aquí el Estado sí le tiene que apostar a la descentralización también, precisamente porque los municipios, que son los más cercanos, digamos, a la población, muchas veces no son tomados en cuenta para proyectos energéticos, para proyectos industriales, para explotación minera, por ejemplo.
y por eso es que vemos los conflictos. Los conflictos los observamos porque no se toma en cuenta a la población, al gobierno local, y entonces la población no se apropia de esos proyectos. Los proyectos, digamos, esas concesiones muchas veces las generan o las pactan desde un escritorio y no tomando en cuenta la multiculturalidad de la gente en el interior del país. Por eso siento que los municipios se convierten en actores estratégicos para el desarrollo económico local y como consecuencia un gran aporte para el desarrollo económico nacional. Y luego coincido también con el amigo del Banco Mundial, efectivamente en Guatemala tenemos los mejores empresarios de Centroamérica. A mí me consta precisamente porque me toca que cobrar el impuesto único sobre inmuebles en Santa Catarina y quiero contarles que digamos, tenemos los mejores empresarios y pagan sus impuestos. Y a esa cuenta es que Santa Catarina Pirula ha salido adelante en estos casi 14 años de trabajo. Recibimos el municipio con el 20% de analfabetismo y en 10 años se logró reducir la tasa al 2.8. Eso quiere decir que le tenemos que apostar a la educación como un primer eslabón para iniciar este proceso económico local y que como consecuencia nos lleve a un proceso económico nacional, a un crecimiento económico nacional, ojalá el del año 55-60, cuando crecíamos al 6%. Obviamente ahora la población es mayor, pero le tenemos que apostar todos al crecimiento nacional. Hacemos la primera pausa, pero en instantes continuamos hablando y conociendo algunos momentos importantes entonces de las opiniones de estos representantes de la economía guatemalteca. Ya volvemos, esto es Desafíos.